Buenos días, gracias a la Fundación Universitaria por invitarme a participar de este tercer Congreso Internacional de Educación y cuarto nacional en un marco muy complejo, en el marco de la pandemia. Una pandemia que está afectando a todo el mundo, no solamente nos afecta y nos daña en la Argentina y en la región, sino que es un fenómeno que lamentablemente se da a nivel mundial y que ha puesto de relieve las grandes desigualdades que tiene el mundo en diferentes aspectos, fundamentalmente en el aspecto económico, ¿no? La cantidad, los millones de ciudadanos y de ciudadanas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, por debajo de la línea de la indigencia, que están excluidos muchísimos de las sociedades, de la vida política, de la vida social, de la vida económica, cultural, educativa, y que sobreviven en un mundo cada vez más desigual, donde otro sector muy pequeño concentra la mayoría de la riqueza de, de todo el mundo. Por eso creo que es importante destacar en este marco que el tema de las desigualdades que hoy se expresan y que la pandemia las marca con toda claridad, vienen de la aplicación de políticas públicas que, que de alguna manera privilegiaron la concentración de la riqueza en detrimento del bienestar de la mayoría de la población. Y que ese sistema, que es un sistema absolutamente injusto, que se da a escala mundial, hay que modificarlo. Algunos dicen que la pandemia nos da una gran oportunidad, pero va a ser una oportunidad de salir de esta situación en la medida que seamos capaces de construir eh, la correlación de fuerzas, el debate, los consensos necesarios que nos permitan decir, estamos viviendo en un mundo absolutamente desigual, hay que transformar este mundo, teniendo en cuenta, en primer lugar, que no debería, en la faz de la Tierra, no deberían existir situaciones donde muchas de las personas que hoy viven, apenas sobreviven en realidad, ni siquiera pueden vivir, apenas sobreviven y otras ni siquiera lo logran. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta a la educación. Paulo Freire decía que la educación no va a transformar el mundo, pero sí va a transformar a las personas que después van a transformar el mundo. Y en ese sentido, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es la brecha de desigualdad que se ha dado en el sistema educativo y que la pandemia la ha acentuado. Por ejemplo, la brecha digital que existe entre los alumnos y los alumnos. Y esto también, la brecha digital es producto de la aplicación de las políticas públicas. Lamentablemente en nuestro país tuvimos un gobierno, durante 4 años, un gobierno de carácter neoliberal que privilegió, por supuesto, lo que es maximizar las ganancias por sobre el bienestar general, y llevó adelante fuertes ajustes en materia educativa. Por ejemplo, interrumpir el Plan Conectar Igualdad, que era un programa que estaba destinado a que los y las estudiantes tuvieran acceso a una herramienta tecnológica como eran las netbooks y poder avanzar en el marco de la virtualidad.
El otro día asistí a un conversatorio a nivel internacional donde se planteaba que el país mejor preparado con respecto al tema de la virtualidad era Uruguay. Bueno, hay que tener en cuenta que en Uruguay fueron muchos años de un gobierno progresista, como fue del Frente Amplio, que entre otras cosas trabajó en ese sentido, con todas las dificultades que tenían en Uruguay y con los reclamos también que hacían los sindicatos docentes, tenían una mirada a favor de terminar con las desigualdades y de poder avanzar en, en los derechos concretos como el derecho social a la educación. En la República Argentina podíamos haber estado en esa situación si el gobierno neoliberal no hubiera interrumpido el plan de Conectar Igualdad, sin ninguna duda, que eso acentuó hoy la brecha digital y la desigualdad que se da en diferentes sectores de nuestro país, que yo creo que cruza transversalmente a todo el país y a todas las provincias, de muchos chicos que no pudieron acceder a tener una computadora, que las familias no pueden, no están en condiciones materiales de poder obtener. En ese sentido, creo que las políticas que se están aplicando por parte del Ministerio de Educación de la Nación, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y otras provincias también, son muy importantes en plantear la necesidad de revinculación con cada uno de los chicos, que a pesar de no tener computadoras, aquellos que no tienen el acceso a computadoras o que no tienen el acceso a la conectividad o que las familias no tienen la posibilidad de tener un celular y cómo comunicarse, se trabajó en diferentes formatos. Por un lado, garantizar la continuidad pedagógica a través de la conectividad, pero además se trabajó con el formato papel y la elaboración de diferentes cuadernillos, con actividades, con contenidos que fueron muy importantes. Pero además de eso, se reforzó en formatos como el formato televisivo o el formato radial, para que esos conocimientos, para que ese proceso, para esa de alguna manera vinculación, que el chico, que los estudiantes no pierdan vinculación con lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto, de carácter extraordinario, porque lo que queda claro que la virtualidad no puede reemplazar de ninguna manera a la presencialidad, o sea, la vinculación del docente con los alumnos, con las alumnas, con los estudiantes, es fundamental, es estratégica para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy estamos en una situación extraordinaria y tenemos que recurrir a estas herramientas para poder lograr la continuidad pedagógica, pero por supuesto que de ninguna manera puede reemplazar a la vinculación directa del docente con el alumno. Y la desigualdad en la brecha digital no se da solamente con los estudiantes, se da con los docentes también. Nosotros hicimos una encuesta desde CETERA, donde nos mostró claramente que la mayoría de los docentes del país no tienen acceso a una computadora propia como herramienta de trabajo, sino que son computadoras de uso familiar, de uso compartido, o que solamente el 36% en sus casas tienen un lugar adecuado para poder llevar adelante las actividades, porque el resto son lugares compartidos, el resto de los docentes, casi el 70%, en las casas tienen lugares compartidos, no tienen lugares adecuados, aislados, con las características de poder trabajar tranquilamente a través del marco de la virtualidad. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esto para resaltar el enorme esfuerzo y compromiso
de los docentes a lo largo y a lo ancho del país que con una sobrecarga de trabajo muy importante, se han comprometido a garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos, se han comprometido a entregar alimentos en las escuelas para que no le falte un plato de comida a cada uno de los chicos, de las chicas de nuestro país, porque hay que decir concretamente lo que sucede. Si la escuela hoy no entregar alimentos, hay muchos chicos y chicas de nuestro país que no tendrían un plato de comida sobre la mesa. Entonces, en ese marco, creo que es fundamental rescatar y subrayar el esfuerzo y el enorme esfuerzo y compromiso de los docentes para darle continuidad al sistema educativo. No se suspendieron las clases, lo que se suspendió es la presencialidad para evitar los contagios, para preservar la salud, para preservar la vida de los estudiantes, de los docentes, de los auxiliares, de la comunidad educativa, y para que la vuelta a la presencialidad no signifique la propagación del virus, ¿no? Por la concentración de personas. Y en ese sentido, creo que tenemos que dar un debate público. La sociedad tenemos que ser capaces de definir estratégicamente cuáles son las áreas en las que se tiene que invertir fuertemente. La salud es una, no hay ninguna duda. Vimos cómo recibimos el sistema de salud, vuelvo al gobierno neoliberal, porque es parte de las políticas públicas que se aplican. Se habían construido hospitales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que estaban prácticamente terminados y no los inauguraron. ¿Por qué? Porque los había hecho el gobierno anterior y porque además tienen un desprecio por la vida y no tienen en cuenta lo que son los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Teníamos una gobernadora que se preguntaba si era justo invertir en universidades para los pobres que nunca iban a ir a la universidad, María Eugenia Vidal, o Mauricio Macri, que planteaba a los que tuvieron que quedar en la escuela pública. Eso muestra claramente la concepción que tenían de lo que significan los derechos que tienen que tener la sociedad, las sociedades en general, en este caso, en nuestro país. Y el derecho social a la educación es fundamental y no es un gasto, es una inversión. Y es uno de los lugares donde se tiene que invertir fuertemente. Lo mismo que decía anteriormente en el sistema de salud. Necesitamos garantizar el acceso a la salud de todas las y todos los ciudadanos de nuestro país. Y es fundamental con hospitales que estén en condiciones, que tengan insumos, hospitales de alta complejidad, atención primaria de la salud. Es fundamental establecer programas de salud que planteen el tema que trabajen sobre el tema de la prevención. Por supuesto, lo que plantea la CEPAL con respecto a la renta universal. Creo que es fundamental avanzar en establecer una renta universal que en nuestro país se dio a través del IFE, en el marco de la emergencia, el ingreso familiar de emergencia, pero para salir de la pandemia necesitamos poder brindarle condiciones materiales a todas y a todos los ciudadanos. Por eso creo que hay que avanzar sobre una renta universal. Y hay que ir a un debate sobre el rol del Estado y el rol de los mercados. Bueno, ¿cómo actúan los mercados en el marco de la pandemia? ¿Cómo actúan los mercados? Bueno, lo vemos acá, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, alimentación, que es un sector que no tuvo una caída de las ventas, al contrario. Sin embargo, aumentaban los precios. En lugar de sostenerlo y actuar con responsabilidad social, aumentaban los precios de los alimentos. ¿Qué significa eso? Que quieren absorber lo que el Estado está volcando en el marco de ayuda social para
sus propias ganancias, maximizar sus propias ganancias vendiendo menos y ganando más. Y eso genera un deterioro sin ninguna duda en el acceso a la alimentación de la población, o la decisión que tomaron grandes grupos económicos, como en el caso de Techín. No había pasado un mes de la pandemia y despidió a 1.500 trabajadores, cuando Techín tiene la posibilidad de sostener el trabajo, el empleo y el salario por años con las ganancias que ha acumulado. Sin embargo, eso plantea que las normas, lo que plantea el mercado es que si no se trabaja, no se cobra, y entonces despidieron a los trabajadores de esa manera. ¿Cuáles son las respuestas que está dando el Estado? O en el tema del área de salud, concretamente, cuando pusieron el grito en el cielo, los sectores privados de la salud, cuando el ministro de Salud le planteó la coordinación del sistema público y privado, decían en un principio que querían un poco más, que el Estado quería expropiar las clínicas. Y en realidad lo que estaba planteando el Estado, que tiene que haber una coordinación en común y tiene que haber una interacción del Estado con el tema del sector privado. Bueno, ahí están, a diferencia de lo que plantearon las prepagas o los sectores privados de salud, las obras sociales sindicales, o los hoteles, o los lugares, las clínicas que se pusieron a disposición del Estado para que la utilizara el Estado en el marco de la pandemia, para ser solidarios, para actuar, para poder enfrentar colectivamente el tema de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo actuó el Estado? Bueno, el Estado actuó en la Argentina de la manera que está actuando para preservar la salud, la vida y los derechos de las personas. Para preservar la salud, dispuso el aislamiento social preventivo obligatorio, reforzó la cantidad de respiradores, de camas, levantó hospitales de campaña, inauguró hospitales que la gestión anterior había dejado de lado, contrató más personal de salud, estableció el ingreso familiar de emergencia, estableció lo que es la ayuda a las pequeñas y medianas empresas para pagar los salarios, los ATP, para pagar los salarios concretamente de los trabajadores y que no despidan. Estableció por decreto la prohibición de los despidos. Reforzó lo que es la asignación universal por hijo, reforzó lo que es el tema, implementó lo que fue lo que es la tarjeta alimentaria, que empezó como iniciativa antes de la pandemia, pero se reforzó la entrega de alimentos en escuelas y para las organizaciones sociales, concretamente, que están trabajando también. Hay que hacer un reconocimiento muy grande a los médicos, a los trabajadores de la salud, a los enfermeros, pero también a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias que están enfrentando en la primera línea a la pandemia, ¿no? Tratando de darle de comer a muchísima gente que no tiene acceso, lamentablemente, al tema de la alimentación. Entonces, el Estado actuó con esas herramientas y el mercado nos mostró que lo único que le interesa es maximizar la ganancia y no les importa la suerte del conjunto de la sociedad. Por eso el Estado, tiene que haber un Estado presente y el Estado tiene que regular, y la iniciativa privada tiene que estar dada de una manera que nos permita desarrollarnos como país, pero no establecer privilegios como se han establecido para maximizar la ganancia de algunos, concentrar la riqueza y perjudicar a la mayoría de la sociedad. En ese sentido, creo que tenemos que dar un debate muy profundo sobre el rol del Estado y no tenemos más que mirar, si tenemos alguna duda, cómo actúan otros estados con otras concepciones políticas en la región, cómo actúa Chile, cómo actúa Brasil, cómo actúa Ecuador, cómo actúa los Estados Unidos, cómo actúan en realidad
los estados no, los gobiernos que están al frente de esos estados, con las concepciones neoliberales que tienen, que les importa, ponen como en primer lugar el derecho a la propiedad y el interés general es maximizar las ganancias, y eso está por sobre la vida de la mayoría, excepto la vida de ellos y de sus propias familias, nada más. Nosotros necesitamos construir sociedades más diversas, más tolerantes, más solidarias, más inclusivas, país con desarrollo económico, con producción, con justicia social, con mayor distribución de la riqueza. Por eso creo que el debate que se está dando, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, sobre el impuesto a las grandes fortunas, es un debate fundamental, porque necesitamos dotar al Estado de mayores recursos para hacer frente a esta crisis y a esta pandemia, pero también pensando cómo salimos de la crisis, incentivando la producción, defendiendo al pequeño y mediano empresario, al pequeño productor, a los comerciantes, por supuesto, los derechos de los trabajadores. La Confederación Sindical Internacional, la Internacional de la Educación, la Confederación Sindical de las Américas, inclusive la CEPAL, la OIT, otros organismos internacionales ponen a la Argentina, las políticas públicas que está aplicando el gobierno de Alberto Fernández, lo ponen como ejemplo en el mundo de las políticas a seguir. No porque se haya resuelto todos los inconvenientes que tenemos. Hay muchas dificultades y muchas necesidades, pero sin ninguna duda las políticas que se están aplicando van en el sentido correcto. Y en términos educativos, necesitamos una fuerte inversión en educación. Necesitamos tener las condiciones que nos permitan alcanzar una educación de calidad, con una concepción de la educación que tiene que ver con formar sujetos de derechos, ciudadanos críticos, que se apropien del conocimiento y que ese conocimiento no lo utilicen solamente para el desarrollo individual, sino que aporten a la transformación de la sociedad, que aporten a construir un país más justo, más igualitario, un mundo más justo, más igualitario, que respete el ambiente, que, que, que respete al otro, que sea más solidario, que no sea individualista y que no se fije solamente en la suerte que corre cada uno, sino que tenga una mirada mucho más abarcativa de lo que significa vivir en una sociedad. Por eso la educación es fundamental. En ese camino estamos los gremios docentes, la CETERA, que participa del Internacional de la Educación de América Latina, cuyo presidente es Hugo Yasky, la CETERA, que participa también de la Internacional de la Educación a nivel mundial, Sonia Leso, la secretaria general, es parte del Consejo Mundial de la Internacional de la Educación, y ese es el camino que estamos siguiendo. Fortalecer la organización de los trabajadores, de las trabajadoras de la educación en todo el mundo, no solamente para defender los derechos de los educadores, sino para poder fortalecer la educación pública y procurar una educación pública de calidad. ¿Para qué? Bueno, para que la educación nos permita construir países, nuestro país, nuestra región, y nos permita construir un mundo digno de ser vivido por todos y por todas. Muchísimas gracias.